Muchos refugios, muchos albergues mencionan que los perros de color negro no se adoptan. Perro con la trompa negra es perro bravo. El 70% de los animales que hoy están allá buscando un hogar son negros. Y el negro sale con todo. Sectas satánicas. En muchos de los refugios que hemos ido a donar fotografías de perros nos hemos encontrado con este fenómeno. La verdad, no lo entiendo. Me gustaría mucho que tú entregaras algunas de las explicaciones. Déjalas, por favor, en la caja de comentarios. Vamos a averiguar qué nos dicen las otras personas. Hay un problema en nuestra sociedad conservadora y es como que estamos tan adaptados o sea, nos han vendido, digamos, desde esa colonización española a tener como un tema de rasgos. Nosotros, el único presidente negro de la historia ha sido como borrado al imaginario y lo pintaron blanquito. Entonces ahí comienzan como esos temas de comportamientos, desde la historia, desde el conocimiento, desde entender que no es un color el que tiene un comportamiento. Y entonces esos imaginarios, entonces ahí por eso viene el tema de xenofobia, lo que se llama racismo, que es una palabra pues que ya empieza como a reproducir que no es racismo, sino un tema ahí, digamos, de maltrato y discriminación. Y ese tema con los perros nosotros lo hemos vivido con Senku. Es un tema muy loco, que uno se da cuenta que si ven a los dos, a Senku le tienen miedo que es negrito y a Lilo lo van a acariciar. Entonces dicen, venga, coja al negrito y venga, yo toco la monita. Entonces es muy bacano ese tema. Nosotros hemos pillado como, nos dimos cuenta cuando adoptamos a Senku, que la verdad la gente sí tiene como ese estereotipo y no solamente en los animales, y es muy triste como en la humanidad, que seguimos pensando que la gente de color, nosotros somos de color todos pues, pero como que la gente de color o el perrito de color va a hacer eso que se ha venido transmitiendo a lo largo de la historia. Es un comportamiento muy errado, que es lo mismo que estaba en la pregunta anterior de la sociedad, y es como empezamos a educar a las personas para tener un tema de colores, de diversidad, de formas, de maneras de mirar. Los perros no tienen un comportamiento por que salió de pelaje negro, monito blanco o que tiene un problema de piel. No, eso es un tema de cómo nosotros nos adaptamos a los perros y cómo los perros los educamos y cómo tiene una relación ahí como vuelve y juega con las personas que están en el entorno, y eso es darle como esa libertad al perrito y muy claro mostrar a las personas también como decirle, hey, venga, es que el perro porque es negrito no tiene un comportamiento particular, el perro tiene un comportamiento según eso que estemos mostrando nosotros. Claro que ellos se identifican también. Los perros también podríamos decir que tienen un problema de estereotipos. Por lo general, por ejemplo, le tira mucho a los skaters. Entonces no le gustan los rodillos, pero es que no le gusta el sonido de los rodillos. Entonces los rodamientos y cositas así como esas, como por ejemplo el tema del habitante de calle, que pasa mucho con los perros, que ellos agreden al habitante de calle. No sé si es un tema de protección, un tema de cuidado, un tema como que les llama la atención. Entonces es como un tema también que se da de lado y lado. Puede que el perro también tenga eso, pero también que se lo transmitimos nosotros como en ese comportamiento del miedo, de alejar gente, de estar prevenidos todo el tiempo. No sé, Adri, ¿qué tiene por qué? Alguna vez me dijeron que inclusive los perros de color negro, en el caso de Senku, eran mucho más sensibles a las emociones de los humanos que nosotros. Y por ejemplo con Senku me he dado cuenta que él es mucho más protector que por ejemplo lo que es Lilo. Si pasa algo él ahí mismo está como pendiente de nosotros, es más como atento al entorno, es como más protector con nosotros y hasta inclusive con Lilo. Entonces me ha parecido que esa parte antes de él. Pero yo diría que es Senku porque es un cruce de Border y Golden. Entonces tiene como esas cosas muy instintuales. Eso es border, eso es puro border. Sí, esa parte Eso es cierto. Creo que es estigmatización de la misma sociedad, tanto los perros negros como los gatos. Se estigmatizan porque los gatos negros, sobre todo tiempos atrás, eran usados creo que de hecho hoy en día para sectas satánicas, lo mismo los perros. Entonces es como racismo, así como muchas personas discriminan a las personas de color, también se da eso en las personas con los perros, por agüeros, me parece, inoficiosos y mitos que la gente ha creado de generación en generación. Entonces eso se lo transmiten a los hijos y crecen como con ese estigma, pero sin un fundamento, sin una investigación a fondo. Pues yo pienso que la gente siente como una amenaza de pronto. Racistas. Pues desgraciadamente algo de eso debe haber, pues hasta cierto punto, algo de racismo, pero siento que
La gente, o sea, yo pues que he visto, ven un perro como blanquito, de colores, y dicen, ay, tan bonito, tan bello. Y la gente desgraciadamente se lleva mucho por las apariencias del animal, y la verdad lo que más se deben llevar, siento yo, que es la personalidad, pues la personalidad literalmente. Entonces, si uno quiere un perro tranquilo, sentarse con un perro y ver cómo es una hora, o sea, es una inversión de una hora de tiempo versus 13, 15, 20 años con un perro, de uno aguantándose una personalidad que es difícil y que no es compatible con uno. Pero un perrito negro, siento yo que es lo mismo que cualquier otro perro. A mí no me ha tocado porque todos son hermosos y el negro sale con todo. Entonces no entiendo por qué se estigmatiza. Y lo mismo la parte de los gatos, que muchas veces no dan gatos en adopción por lo mismo, en muchas épocas del año, por ser negros, por rituales, pero simplemente yo pienso que es un estigmatismo tonto. Bueno, yo creo que esto es más superstición, es el mismo tema que con los gatos negros. Todavía digamos que nuestra cultura, sobre todo en Medellín, está como muy llevada por este tipo de temas, por este tipo de supersticiones, y es muy triste porque por lo general en los albergues, por ejemplo en el Centro de Bienestar Animal La Perla, que es de acá del distrito de Medellín, el 70% de los animales que hoy están allá buscando un hogar son negros. Entonces la gente siempre llega buscando el mono, y si te sacan el perro amarillo, blanco y negro, van a preferir alguno de los dos primeros, en cambio el negrito no tanto. Y la verdad es que son animales hermosos, tienen algo especial los perros negros, como a diferencia de los otros animales, a pesar de que sean criollos. Entonces yo creo que la gente debería darle más la oportunidad a este tipo de perros, no solamente tampoco, o sea, no solo los perros, sino también los gatos, que también son muy especiales los gatos negros. Yo, por ejemplo, siempre he querido adoptar un gato negro. Deberían darle como la oportunidad y dejarnos de tanta superstición y de tanta bobada y de tanto cuento que hay por ahí, porque la verdad pues es simplemente un animal lleno de amor, igual que cualquier otro. De pronto puede ser que algunos piensan como que categorizan como que los colores tienen que ver con algo malo o con algo bueno. Entonces puede ser, también pasa en los gatos, ¿no? Que a veces los gatos negros no los adoptan porque dicen que tienen relación con la brujería. Sí. Pues no sé. Tengo ni idea, gente racista que dirán que son de mala suerte, no tengo ni idea, pero me parecen hermosos todos los perros negros y del color que sean. Elegante, me parecen elegantes. El negro es divino, sí. Mi primer perro de hecho fue una cocker negra que me regalaron a los 5 años. Yo le atribuyo eso a una creencia que viene de hace mucho tiempo, la cual dice que los perros negros de por sí son bravos, y eso se ha creído. Pues, de hecho yo soy de un pueblo y en el pueblo decían mucho eso, perro con la trompa negra es perro bravo. Entonces yo atribuyo mucho eso a la creencia de la gente. Bueno, la verdad creo que yo nunca había escuchado eso. Se les quedan. Generalmente yo he visitado muchos refugios y la gran mayoría, ellos mismos lo dicen, ¿sí? No adoptan los perros negros. Qué raro. La verdad, pues se me hace raro, pero primera vez que escucho esto, pues la verdad no sabría qué se atribuye eso a la persona, pero pues no, yo los perritos negros a mí me parecen divinos, me parecen hermosos. Yo la mía es negra y yo la adopté, pero no, yo amo los perros negros, me parecen hermosos. Ahí sí no sabría porque a nosotros nos gustan los negritos. ¿A le gustan los negros? Sí, entonces no sé. ¿Estás adoptado? Fílmalo. Sí, Katy es adoptada. Primera vez que escucho eso. Se les quedan los perros de los refugios, todos los negros, nadie los quiere. Ay, no sé. ¿Qué crees? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué crees que esto es más difícil? ¿Son más difíciles de educar o qué? No, yo creo que esto es por la raza, no sé. Por racismo. Puede ser que también existe el racismo en los animales, lastimosamente.